Hola, nos encontramos nuevamente en nuestra hora industrial. Ya la universidad cerró el viernes pasado sus actividades. Sin perjuicio de ello, vamos a seguir trabajando. Hoy estamos con un tema muy, pero muy interesante. El reciente proyecto de ley que se aprobó que genera modificaciones en términos tributarios, las cuales muchas podrían impactar directamente en la actividad de nosotros como ingenieros. Hoy tenemos invitado a don Adam Ortiz, contador auditor de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago y magíster en gestión tributaria de la Universidad de Chile. Adam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y tú, Mauro? Muchas gracias por la invitación, gracias por estar acá en este espacio. Oye, mira, lo primero te vamos a sacar el jugo porque en general los ingenieros sufrimos harto con esto de la operación renta y si nos hacen cambios sufrimos aún más. Así que en ese sentido, y por otro lado, todo lo que son los temas asociados a nuestros emprendedores. Quiero partir primero presentándote, porque tú eres el actual director de la Clínica Tributable Contaria de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, que además de ser profesor de la institución y de la FEN de la Universidad de Chile, cuéntanos un poco de qué se trata esta clínica, porque entiendo que nos puede servir a muchos de quienes tenemos nuestra pyme o estamos empezando a emprender. Sí, mira, Mauro, la Clínica Tributaria y Contable ECA o Clínica ECA es un espacio que se ha abierto hace muy poquito en la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, que es para prestar servicio a la comunidad, principalmente a la comunidad de emprendedores y de pymes que están desarrollando negocios, que hemos visto con el tema de la pandemia y infinidad de situaciones económicas que han ido ocurriendo. Se ha generado una gran demanda por querer saber cómo se hace, por demanda de información, de un buen saber, de un conocimiento tributario, de un correcto cumplimiento tributario y contable, y con las entidades estatales que exigen cierta información y antecedentes. Por lo tanto, dada esa gran demanda que hemos visto por parte de esta comunidad de emprendedores y pymes, la escuela ha abierto este espacio donde nosotros hoy día estamos atendiendo, hemos atendido el año pasado, llevamos 3 meses en esta iniciativa y el año pasado hemos atendido más de 70 consultas y vemos que las proyecciones van en aumento. Por lo tanto, con la clínica, o mejor dicho, la Escuela de Contadores Auditores, por medio de este espacio, la Clínica Tributaria y Contable, generamos esta cercanía con la comunidad para prestar este servicio en sentido comunitario y gratuito. La idea principal es poder dar a conocer la institución a toda la comunidad de emprendedores y pymes, y también desde un punto de vista académico, que los alumnos de la institución ya dentro de su malla curricular vayan teniendo un approach, un acercamiento a la realidad y a la práctica contable y tributaria. Esa es la idea de la clínica. Gracias, bonita iniciativa. Ya sabemos los emprendedores, después vamos a pasar el aviso comercial, dónde están, con quién se contactan, porque como emprendedores es entretenido que alguien te pueda asesorar en términos contables o tributarios al respecto de iniciar tus actividades y ponerse en regla con la legislación. Quiero partir con una pregunta bien simple. Muchos de nuestros titulados de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Paraíso muchas veces empiezan a trabajar en empresas donde, como es natural, los 3 primeros meses a prueba, muchas veces contra una boleta de honorario, y cuando uno conversa con ellos, y también en el ejercicio profesional propio, uno se dio cuenta que ahora hay una pequeña cosita que aparece cuando generas tu boleta que dice, señor contribuyente, ya usted, como eran años atrás, ya no es el 10%, pasamos a una 11 y fracción, y ahora dice vamos a pasar a una cifra mayor a contar del año 2023. ¿Me puedes contar un poco por qué nos están aumentando la recaudación? ¿Qué se pretende con eso? Porque finalmente ahí también hay un pago de imposiciones o leyes sociales. Claro. Si nos puedes contar un poco para ver si uno se siente como que, ¿por qué estoy pagando esto? Sí, esto es a raíz de una ley que ya lleva al menos 3 o 5 años, que fue promulgada, y el objetivo principal es homologar el comportamiento entre un trabajador dependiente y un trabajador independiente. Ese es el objetivo principal. Por eso hemos visto en los últimos años una creciente subida, se podría decir, de la retención, que ha ido, históricamente ha sido un 10%, como tú comentabas, pasó un 11%, y ya este año vamos a ir en 12,25%, y en algún momento vamos a tocar el tramo al punto del 15%. Y
La idea de ese porcentaje que se retiene en la boleta de honorario no es un impuesto propiamente tal, sino que la característica técnica de esa retención, es una retención que se hace de un servicio prestado, en este caso serán 12.25, contra un potencial impuesto que tenga que pagar la persona. Hay que recordar acá que todos los que somos mayores de 18 años o sobre 24 años que se logran emancipar, firmamos un pacto social que es pagar impuestos a la República. Ese pacto en rigor se llama impuesto global complementario, donde es un tramo desde, primero parte una exención que son aproximadamente 8 millones de pesos, donde ningún chileno paga por ese primer tramo, pero a medida que va generando más ingresos a nivel personal, con su RUT personal como persona natural, se empiezan a incrementar los tramos. Entonces, la idea de esta retención es que a medida que vaya prestando servicio, el Estado toma una suerte de asegurarse de que existen los recursos para poder pagar el futuro impuesto en el mes de abril. Entonces, durante todo el año, de enero a diciembre, se va capturando este 12.25 por cada servicio que se va prestando y se contrapone con el potencial impuesto que se podría pagar en el mes de abril. En algunos casos, toca devolución de impuestos, donde la retención que se generó en este proceso de enero a diciembre fue mucho mayor que el impuesto que le correspondía a la persona y se le genera una devolución. Y en el otro caso sería que la persona, esta retención no es suficiente y tendría que hacer un aporte adicional para el pago de su obligación tributaria anual. Y adicionalmente, también lo que ha ido ocurriendo estos últimos periodos es que como se quiere homologar este tema entre los trabajadores dependientes e independientes, también de la retención se captura un porcentaje para las leyes sociales que se llaman, imposiciones, etc. Entonces, dado hoy día lo que hemos visto desde el sector privado, que dependiendo por supuesto de las características del servicio y ciertas condiciones, hay ciertos niveles donde hay que hacer un punto de inflexión donde ya es mejor formalizarse, constituir una empresa, una sociedad por acción y dejar registrados todos los gastos. Porque desde un punto de vista técnico, el tema de la boleta de honorarios carece de la comprobación de gastos. O sea, si bien es cierto, existe un 30% que tiene hasta un tope de aproximadamente 6 o 8 millones, para poder que la ley presume que la persona que presta servicio incurre en ciertos gastos, ya sea de transporte, etcétera, como su nombre lo dice, es una presunción, más no es la realidad. Por lo tanto, en ciertas condiciones donde ciertos servicios de ingeniería podrían ser mucho más beneficiosos desde un punto de vista del contribuyente, hacer la formalización, constituir una sociedad por acción, hacer una autocontratación y cumplir ciertas condiciones, y evidentemente el pago de impuestos, la raya para la suma, la última línea, podría ser mucho más beneficioso que estar emitiendo boletas de honorario. En ese sentido, y bueno, tú también, aparte de la clínica, también tienes tu empresa, que es Auditorías Ortiz. Me imagino que algunos de nosotros como colegas ingenieros hemos llegado allá. Desde tu experiencia o desde la visión o lo que te ha tocado vivir, ¿qué tan ordenados o desordenados somos los ingenieros en esto, principalmente cuando somos más jóvenes, estamos partiendo? ¿O somos de los que llegamos a última hora y decir, hoy hay que solucionar esto porque tenemos un problema? ¿Cómo somos en general los ingenieros a la hora de nuestro orden tributario? Sí, la verdad, en mi experiencia he visto de todos los casos. Hay gente que es muy rigurosa en el cumplimiento tributario y hay gente que como muy característico de Chile, y deja todo a última hora. Pero la verdad de las cosas es que también va mucho, esto es como una crítica también a mi profesión de la expertise, que lo que pasa es que el contribuyente por sí solo, hoy día con todas las complejidades que existen en el sistema tributario, no solamente con las complejidades vigentes, sino que con todo el futuro incierto que existe en esta materia, en modificaciones tributarias generales, en cambio del sistema en su estructura, en su columna vertebral, cambios accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil para un contribuyente por sí solo lograr el cumplimiento tributario. Y como derivada de eso, si el contribuyente no logra hacer un buen cumplimiento tributario, tampoco logra hacer una buena planificación tributaria o lo que yo llamo una, una, eh, una buena gestión estratégica tributaria, o sea, definir a la tributaria como parte de la gestión estratégica propia del negocio, dejarla incluida dentro de la línea.
O sea, es muy difícil hacer una buena planificación o una definición estratégica tributaria si no está el cumplimiento. Entonces, hoy día no solo la crítica es como para el ingeniero o para el profesional, sino que también hay muchos contadores que lamentablemente hoy día no están actualizándose o ellos definitivamente el cumplimiento no está al día. Eso es lo que yo he visto en la profesión, en la práctica. La semana recién pasada, si no me equivoco, el día miércoles o jueves de la semana recién pasada, el Congreso aprobó una modificación a la ley tributaria o aprobó un proyecto de ley, yo no soy experto en el área, donde hoy se plantea, o ya es ley, un gravamen, tal vez como el punto más importante, entendiendo que tiene otras áreas ese proyecto de ley aprobado, el gravamen a las asesorías. Nosotros como ingenieros estábamos acostumbrados a que cuando hacíamos asesoría emitíamos una factura exenta de IVA, pero entiendo que hoy vamos a tener que calcular ese IVA, van a quedar grabadas y por lo tanto en términos formales, si yo esto lo llevo a precio, me significa aumentar en un 19% el Claro. precio de venta a mis clientes y muchos, pero muchos de nuestros colegas ingenieros hoy emiten facturas desde sus empresas que son facturas exentas de IVA por los servicios de consultoría. Cuéntanos un poco más, principalmente sobre el tema del IVA y después vamos a ir desglosando otros puntos de ese proyecto de ley. Sí, como tú comentas, el proyecto de ley tiene varias materias. O sea, cuando leemos el texto completo, toca, si bien es cierto en este caso, no toca la columna vertebral, que es el artículo 14, para hablar en términos un poco más técnicos, pero sí toca una serie de impuestos accesorios y crea nuevos impuestos, que es algo bien particular de este proyecto. Una de esas cosas que, bueno, que es una incorporación de este IVA a los servicios profesionales, exceptuando principalmente a la educación y la salud. Pero, dada la redacción del texto, todos los servicios fuera de esta excepción, quedaríamos, incluso nosotros los contadores, abogados, ingenieros, etcétera, que serían como de las profesiones, entre comillas, más afectadas, grabados con este IVA. Acá hay que hacer un poco una alusión, un comentario un poco más específico de qué significa este incremento de IVA y qué significa nuestro sistema tributario, que nuestro modelo de IVA es muy distinto, por ejemplo, si lo hicieran en Argentina, en Brasil, o en España, o en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que ver qué significa este impacto o qué significa esta redacción legal en los términos de área más chica, se podría decir, en la aplicación, al momento de aplicar esta materia. Bueno, hay dos lecturas, ¿eh? Hay una lectura que yo veo que es la lectura contable y otra es la lectura económica. Desde el punto de vista contable, evidentemente, sí se nos empieza a generar bueno, el IVA hoy tiene un 19%, históricamente y tradicionalmente en los últimos 30 años los servicios profesionales ha sido exento y tenía una explicación. O sea, la explicación era fomentar y desarrollar la industria de los servicios acá en el país, industrias que nosotros no necesariamente hemos sido históricamente un país con una gran tradición histórica de prestación de servicios profesionales. Hoy día sí lo somos, de hecho hoy día se exporta servicios de ingeniería, sobre todo en el área de la minería, hacia Perú, hacia otros países, por ejemplo. Hoy día somos un país que, si bien es cierto, no somos característicos de esto, hoy día sí lo tenemos y sí lo hacemos. No obstante eso, este 19% se tiene que incorporar vía precio al servicio que estamos prestando. O sea, hoy día si cobramos 1.000.000 de pesos por un servicio profesional, hoy día va a ser 1.000.000 más el 19% de ello, ¿ya? 1.190.000. Pero hay ciertas cosas, como que te digo, contables que hay que ir considerando. Si bien es cierto, la legislación o el texto legal como está en el proyecto dice que va a ser un 19% a los servicios profesionales, y la verdad que dada la cadena o la mecánica del IVA que nosotros, no lo paga el servicio profesional propiamente tal, sino que lo paga el consumidor del servicio profesional. Por lo tanto, ahí salió hasta el Colegio de Abogados a hacer un reclamo porque incrementa los costos del derecho a la defensa, por ejemplo, y evidentemente va a generar un aumento en los costos de proyectos de ingeniería, evidentemente. Ahora, en términos más específicos de los RUT de la empresa, hay que ir considerando ciertas cosas. Hoy día
la verdad de las cosas es que, según mi expectativa, no va a ser un impacto inmediatamente en un 19% como valor nominal desde el primero del año siguiente, porque hay que recordar que a ese débito fiscal, a ese monto que se le incorpora a las ventas, las empresas normalmente que teníamos venta exenta, pero si hacíamos compra, esa acumulación de compras venía con IVA. Por lo tanto, viene una bola de nieve, podríamos decir, de IVA crédito fiscal acumulado históricamente. Y eso tenemos todo el derecho legal de poder contraponerlo contra este débito fiscal. Por lo tanto, si la empresa ha sido ordenada y ha tenido correctamente sus declaraciones de IVA, por supuesto, y las de renta, y tiene, por ejemplo, 10 millones como crédito fiscal, todo ese crédito fiscal va a servir para ir consumiendo ese débito fiscal. Esto evidentemente es muy caso a caso, o sea, hay empresas, por ejemplo, de que presten un servicio de construcción que, ahora, si el servicio es netamente, o sea, si la prestación de servicio es netamente prestación de servicio, o sea, HH, hora hombre, ahí sí tenemos un impacto vía precio. Pero si tenemos HH más compras, o sea, servicios más bienes que la prestación final, ahí sí va a haber una disminución en este débito fiscal por medio de todas las compras que se hicieron con créditos fiscales. No sé si me logro explicar. No sé. A ver, si te entendí bien, Adam, para ver si estamos en lo mismo, efectivamente este primer año de implementación no va a ser tan duro o tan brusco, dado que muchas empresas tienen IVA crédito producto de compras que hicieron, que lo tienen acumulado. Y en su Exacto. facturación, como eran exentas, no podían recuperar ese IVA, hablando en chileno. Y hoy, dependiendo, obviamente, el caso a caso, si es una empresa más intensiva en mano de obra o es más intensiva en mano de obra con equipamiento o con materiales, va a haber una regulación. Y por lo tanto, los impactos deberíamos verlos al año siguiente, una vez que ya las empresas, entre comillas, se consumieron este IVA crédito fiscal. Y ahí recién vamos a ver un impacto tal vez más brusco del 19%, y obviamente dependiendo de qué tan ordenada y la realidad de cada empresa. Eso es lo que yo entendí, por lo menos, ya Sí, que me consultaste exactamente. si estoy bien. No, sí, exactamente, justamente eso. Otras dos lecturas que hay de esta normativa son las siguientes. Una es cuando yo hago la prestación de servicio entre empresas, intercompany, o sea, de una root de una empresa a otra empresa, la verdad que el impacto es prácticamente neutro, porque dada la cadena de IVA que nosotros tenemos, quien termina pagando el IVA propiamente tal es el consumidor final, o sea, persona natural o empresa que ya no puede hacer ir entregando el siguiente servicio hasta el consumidor final. Por lo tanto, si yo soy una empresa que presta servicio de ingeniería hacia otra compañía, lo más probable es que mi débito fiscal, o sea, mi incremento de IVA, para la otra empresa va a ser un incremento de crédito fiscal. Por lo tanto, no se genera un impacto ahí inmediatamente. O sea, todavía no hay un impacto, se podría decir. En la cadena IVA sostiene que el consumidor final, por ejemplo nosotros cuando compramos un libro o etcétera, ahí nosotros estamos pagando toda la cadena de IVA de la distribución, desde la importación, distribución y comercialización del producto. Por lo tanto, servicios entre empresas, ese 19% la verdad que tiene un impacto neutro. Entonces, eso es como lo que del texto legal no se logra visualizar, que en la práctica, como te digo, dada la mecánica del IVA que nosotros tenemos, genera esas situaciones. Y por último, que este es un argumento ya más económico, evidentemente el IVA, dado como nosotros lo tenemos, es completamente regresivo y eso genera justamente el objetivo inverso de lo que debería ser el rol del Estado, que el rol del Estado, así como lo hace con el impuesto global complementario, que quien gana más paga más, por medio del IVA lo termina haciendo al revés, o sea, quien gana menos termina pagando más. Eso es la característica regresiva en condiciones normales del IVA. Y eso en la práctica se va a ver así, por lo tanto van a haber cierto sector, por ejemplo, que por medio de este incremento el consumidor final ya no va a poder tener, porque en términos prácticos el IVA es un 20%, o sea, no, es 19, pero en la práctica es un 20%. O sea. Por lo tanto, va a haber un cierto sector socioeconómico que no va a poder tener acceso a estos servicios, servicios profesionales de ingeniería o de la calidad que era. Eh, pero por lo menos vía precio va a haber un sector y quien estaba bien preocupado del tema
es el sector, es el colegio de abogados, porque hay ciertas personas que evidentemente, lo que pasa es que una de las cosas que cogea esta ley es que no viene con estudios complementarios, que eso es lo que creo yo que deberían mejorar más, deberían apuntar hacia una mejora de nuestras leyes fiscales, sobre todo, de las materias tributarias, porque no se sabe cuál es el impacto del sector socioeconómico, a cuántas personas van a quedar fuera de defensa legal, pagada, de representación por medio de abogados. Y eso evidentemente va a generar una mayor demanda de una defensa por sector público, cosa que ya está sobrecargada. O sea, pedir un abogado al Estado, ya está sobrecargado ese sector y sabemos que normalmente son abogados primerizos, como cualquier orden de cosas. Por lo tanto, hay un problema, o sea, si bien es cierto, en la Constitución se sostiene que todos tenemos derecho a la defensa, hay que ver qué tan factible es poder pagar eso. Entonces, el Colegio de Abogados estaba bien preocupado de eso, y eso también debería ser preocupación de los demás colegios. En el Colegio de Ingeniería hay ciertos sectores que quizá ya no vamos a poder competir, o hay gente que ya no nos va a poder pagar nuestros servicios, y el Colegio de Contadores también hay ciertas situaciones que se podrían afectar. Eso también, o sea, completamente inequitativo la norma, y esto hay un montón, no una opinión, no una opinión política ni nada, sino que una opinión técnica. Hay bastante literatura con respecto a esto. En la Universidad de Chile se ha estudiado un montón. Y el IVA, como se ha aplicado en Chile, o sea, la aplicación del modelo de IVA en Chile es regresivo. Y como incorporarle un antecedente más al análisis económico, es que incorporar un IVA que es regresivo, que genera inflación además, en un contexto inflacionario, lo único que genera es más inflación, pues, o sea, inflación más inflación. El punto es que no sé, tampoco el proyecto va con un estudio técnico de cuánto es la inflación adicional que este proyecto, por ejemplo, va a incorporar en la economía. A propósito de lo que planteaba, por otra situación, una oportunidad me tocó leer, si no me equivoco, de las causas que se tramitan a nivel nacional en nuestro país. La Corporación de Asistencia Judicial, que finalmente es el ente estatal, maneja solamente el 2% de las causas. O sea, si lo miramos en términos de mercado, solamente el 2% de la venta lo maneja el Estado, y el 98% restante el sector privado. Por lo tanto, el impacto a muchas personas que tienen que contratar asistencia jurídica puede ser bastante complejo. Tú también decías, el Colegio Contador lo ha discutido. Por lo tanto, quienes tengamos que contratar los servicios de contabilidad para nuestra operación renta también. Tú me comentabas, Adam, que adicionalmente hay dos puntos que pasan medio colados en esta ley, pero que, dado la importancia o lo relevante de lo que significa el IVA en la asesoría, se le ha dado un poco mayor importancia en términos de lo que significa la adquisición de determinados bienes móviles, como vehículos u otro tipo de bienes móviles, y en el caso de un incentivo que había a la construcción para, valga la redundancia, construir viviendas de menos de 2.000 UF, el cual también se ha visto tocado o modificado en esta nueva ley. Si nos puedes complementar un poco. Sí, mira, este proyecto de ley viene acompañado, como te comentaba, de otras modificaciones y de creaciones de nuevos impuestos. Tenemos un impuesto de un 2% sobre yates y vehículos sobre 40 millones de pesos. Eso, dependiendo evidentemente del valor del bien, podría generar incluso que en un tramo de 5, 7 o entre 5 y 10 años terminaría pagando de nuevo el valor del bien. Un 2% parece bastante tímido, pero si lo proyectáis y veis el efecto acumulativo, empieza a sumar. Entonces, sí, es un nuevo impuesto que las personas, como comentaba, tengan un vehículo de 40 millones a nivel de persona natural. Esto es bien importante. Por lo tanto, eso ya nos deja espacio para poder pensar qué ocurre cuando somos personas jurídicas. Cuando somos personas jurídicas, el texto dice que no caemos en este impuesto. Por lo tanto, ya nos empieza a indicar, desde mi punto de vista, la propia ley, qué es lo que tenemos que hacer. Otro impuesto que se crea también es un impuesto que se debatió bastante en una cuestión más moral que técnica, y esa moralidad se llevó al plano político, que era el impuesto a los súper ricos. Al final quedó en un impuesto al IPSA, a la compra y venta de acciones en el mercado bursátil, con un impuesto del 10% sobre la ganancia que se genere.
Ahí hay también harto letras chicas y harta cuestión más técnica de cuál va a ser el valor de costo para determinar la diferencia entre precio y costo. Y la ley nos da, a lo menos nos da tres posibilidades de considerar costos. Por lo tanto, eh, vamos a tener muchos casos a caso, que esto es lo que se empieza a ocurrir en la legislación tributaria cuando empiezan estas excepciones y contraexcepciones. O sea, te digo blanco, pero después si blanco y negro puede ser plomo también, con términos más coloquiales. Se empieza a generar mucha casuística. O sea, en dos contribuyentes con las mismas condiciones, mismas características, uno podría pagar más impuestos que el otro si es que está siendo bien asesorado o no. Y también esta ley viene con ciertas excepciones para ciertos sectores, por lo tanto también nos indica cuál es una opción tentativa en la situación. Y como último, el IVA en la construcción, sector que son muchos los ingenieros que participan y trabajan tanto en la obra directa como en la parte administrativa, etcétera, en distintas partes del proceso de la construcción. También se afecta, había un beneficio tributario de un 35% del IVA, sin entrar en muchos tecnicismos, se quita ese beneficio. Y eso también genera el mismo impacto que el IVA en los servicios, desde el punto de vista técnico. Es regresivo, genera inflación y aumenta los costos, principalmente. Y acá, a diferencia del IVA a los servicios, que el IVA a los servicios yo como empresa o como persona natural o como empresa podría prestarle servicio a otra empresa y la cadena sigue avanzando. Por lo tanto, el impacto no se ve hasta que llega al consumidor final. Pero acá el IVA en la construcción es un impacto directo en el consumidor final. Y normalmente este beneficio iba para viviendas que eran bajo 2000 UF y las características de esas viviendas que en condiciones generales son viviendas de carácter social, o sea, no son de vivienda para los extractos sociales más ricos del país. Por lo tanto, genera, desde mi punto de vista, que esto ya es una opinión, genera un desincentivo para construir o sube los precios para el consumidor final. Situación que el consumidor final ya no, si tenía este beneficio, era porque evidentemente no podía pagarlo, y ahora con un incremento en el precio de un 35%, más difícil se le va a hacer aún. Y esto es un comentario también apoyado por la Cámara de la Construcción. O sea, la Cámara de la Construcción apenas salió el proyecto, también hizo al día siguiente, también hay, un chascarro ahí de que se quedó un micrófono abierto, etcétera, y se incorporó inmediatamente y en la crítica. La Cámara Chilena de la Construcción también hizo esta crítica, que justamente el mayor impacto lo va a ver un sector socioeconómico más bajo de esta medida. Y a nivel desde el punto de vista de la empresa constructora, el enfoque es que tiene que aumentar el precio. O sea, dado que no tiene el beneficio, incluso podrían haber ciertos proyectos que ya no serían en la tabla de proyección, en los flujos futuros, sin este beneficio, incluso podría ser inviable o ya no rentable. Eso tampoco lo sabemos porque el proyecto de ley no viene acompañado de un estudio específico. Solo para quienes nos escuchan, cuando hablamos del IVA a la construcción, ¿esto qué significa? Que las empresas constructoras tenían un incentivo a generar viviendas que tuviesen un precio de venta bajo para que personas de niveles socioeconómicos menores pudieran acceder a ellas. ¿Y esto qué significaba? Que en viviendas de hasta 2000 UF, la constructora podía recuperar o solicitar el no pago de hasta el 35% del IVA que había incurrido. Por tanto, si nosotros nos ponemos a pensar que este proyecto de ley elimina esa situación, esa constructora claramente hay un 35% del IVA que antes recuperaba que hoy día lo tiene que transformar a precio. Por tanto, hay un aumento en el valor final. Y si a eso nosotros lo sumamos a la coyuntura, es un tema muy, muy complejo, donde producto de la restricción, los aumentos de tasa de interés de la tasa política monetaria del Banco Central, que la semana pasada nos acaba de avisar que la acaba de subir nuevamente en 150 puntos base, llegado a 5,5, tuvo un impacto directo en términos de lo que son los créditos hipotecarios, entendiendo que bajaron de 30 a 20 años, se encarecieron en un determinado porcentaje, aumentaron las tasas. Si a esto le sumamos que en el caso de las viviendas de menos de 2000 UF también va a haber un encarecimiento, creo que es un escenario bastante complejo.
muchos de nosotros participamos en empresas o en la academia hacemos clases sobre estos temas, y creo que es importante darle una vuelta un poco más allá. Estamos ya bien pillados en el tiempo, nuestros 25 o 30 minutos que estamos siempre, ya estamos más o menos justos. Yo, de todas maneras, Adam, te voy a dejar invitado por ahí por la primera semana de abril, que parte la operación Renta, ¿no es cierto? Pues muchos de nosotros, o la primera semana de mayo, la primera semana de abril, perdón, la primera semana de abril, o sea, el 1 de abril parte la operación Renta. Claro, obviamente esto no es retroactivo, por lo tanto es la Renta 2021. Entiendo que ninguna de estas cosas se aplica a esta operación Renta. No, por el momento no, pero o sea, siempre hay que tomar una actitud preventiva, esa es la recomendación siempre, y empezar a ver cómo reorganizamos, cómo rearmamos el mapa de nuestro negocio con la expectativa de 2023, que muchas de estas normativas ya están implementadas. O sea, la probabilidad de que este proyecto se transforme en ley y que quede redactado como está hoy día propuesto es altísimo, es altísimo. Por lo tanto, es muy bueno ya tomar una actitud preventiva y de ver cómo están mis inversiones, mi negocio, mi emprendimiento y cómo lo podemos adaptar a esta nueva realidad. En ese sentido, oye, agradecerte la invitación. Desde ya, todos invitados a la clínica contable tributaria de la Escuela de Contadores y Auditores de Santiago. Entiendo que es clínica@ecas.cl, ¿correcto? Sí, también ya, puede ser a ortiz@ecas.cl. Perfecto, porque de todas maneras nuestros colegas ahí, y si además el servicio gratuito, siempre es bienvenido. Nuevamente, Adam, agradecerte tu tiempo, tus minutos por participar con nosotros, y por supuesto, de todas maneras, te vamos a tener invitado en abril cuando venga la operación Renta para que nos puedas ilustrar un poco más y tal vez más que no pagar, por lo menos saber por qué estamos pagando los impuestos. Yo creo que eso es lo más relevante, que muchas veces no tenemos claro lo que nos están cobrando y por qué, y ahí hay todo un tema asociado a lo que es el desarrollo de la sociedad en términos de la lógica del Estado de recaudar para prestar bienes y servicios a toda la comunidad y generar algunos grados de equidad. Así que, Adam, nuevamente, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ya, Mauro, muchas gracias a ti, un gusto, y vengo cuando ustedes me inviten, en abril, o los meses, o las veces que ustedes consideren necesario. A mí me encantan estos temas, me dedico a esto, así que nada, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto estar en la Universidad de Valparaíso pudiendo comentar y explicar un poco de este mundo, el mundo tributario. Gracias, y nosotros ya nos estamos viendo la próxima semana, vamos a estar en febrero, así que tal vez vamos a ir un poco más lento, con otra hora industrial con algún tema de interés. Muchas gracias, nos vemos pronto.